Niños, no, gracias. ¿Han visto a las famosas mostrando sus bultos en las portadas de las revistas? Los niños nos harán felices. Nada es más bello que la sonrisa de un niño. Los niños dan sentido a nuestras vidas. Estos son los clichés que escuchamos. Sé de lo que hablo. Soy francesa y Francia es el centro de los bebés en Europa. La tasa de fertilidad más alta en toda Europa. En Francia casi hay 2 niños por mujer. El anuncio se recibió casi como si fuera un triunfo deportivo, a juzgar por la atención de los medios. Los franceses se sienten muy orgullosos de sus hijos. Es cierto que los franceses no tenemos mucho de lo que estar orgullosos. A veces leo la prensa internacional y me encuentro con que se comenta la envidia que sienten otras mujeres europeas por las mujeres francesas. Por favor, no tengan envidia. Voy a explicar por qué. Voy a empezar hablando de los niños. La sociedad espera que tengamos hijos. ¿Por qué? Hay que ser buenos padres. Vamos a hablar francamente de los motivos por los cuales no conviene tener hijos. Estos motivos son ciertamente tabú. La propaganda. En Francia se está haciendo propaganda a favor de los bebés, pero lo cierto es que está sucediendo también en otros países y cada vez más. ¿Por qué quiere el Estado que tengamos niños? ¿Por qué le encantan los niños? ¿Por qué nos anima a que nos reproduzcamos? El Estado afirma que necesita una nueva generación de niños para que paguen impuestos y contribuyan a que el estado del bienestar siga funcionando. Lo cierto es que en realidad tiene que ver con la identidad nacional. Una idea un poco polvorienta, pero aún así bastante en boga en muchos países europeos. Para muchos franceses, la familia perfecta es la familia francesa, probablemente porque piensan que las familias que vienen de otros países son menos adecuadas en lo que se refiere a las tradiciones francesas, la comida francesa y el estilo de vida francés. Es difícil reconocer que otro motivo, que es la generación de soldados cristianos que luchen contra los musulmanes. Pero si necesitamos más niños, más trabajadores, la inmigración podría resultar una buena solución, ¿no? Se anima a las mujeres a que tengan hijos. Las mujeres francesas tienen incentivos económicos para formar familias y disfrutan de servicios públicos de guardería. La mujer francesa tiene que estar trabajando, tiene que ser una madre y tiene que ser sexy además. Desde luego que es una tarea ingente. Las mujeres francesas y las europeas en general están destinadas a ocupar todos los puestos de trabajo mal pagados. Tienen mucha menos posibilidad de llegar a puestos elevados que sus homólogas estadounidenses. Y creo que eso es una pena. No es que yo crea que el éxito profesional es el único objetivo que merece la pena en la vida. Pero cuanto más alta esté o más alto esté uno en una organización, menos probabilidades tendrá uno o una de tener que aguantar a idiotas que le digan lo que tiene que hacer. Pero existe otro motivo detrás de esta propaganda a favor de los bebés. El capitalismo promueve el crecimiento de la familia para que la economía tenga un suministro regular de clientes. Las grandes empresas venderán cualquier cosa a los padres inocentes.
Los bebés generan grandes consumidores que compran apartamentos más grandes, coches más grandes, lavadoras nuevas. Un niño cuesta muchísimo dinero. Probablemente un niño sea el bien más caro que podrán permitirse en toda su vida. Más caro aún que una casa o un coche deportivo. Tener un hijo también se percibe como el modo de completar las obligaciones que uno tiene como ciudadano. Si uno no realiza esta tarea, se convierte en un mal ciudadano. Así que a los niños se les da una gran importancia y así la gente no se atreve a decir que no quieren tener hijos, porque se podría entender que son egoístas, individualistas e incluso anarquistas. En francés no existe una palabra que sea libre de niños, solo existe una palabra que es que no tiene libres niños. Decimos sans enfants, que no tienen niños, y siempre de un modo peyorativo. La gente que no tiene hijos parece haberse perdido algo muy importante. A la gente les da pena la gente que no ha tenido hijos. Cuando mi libro Hijo no, 40 motivos para no tener hijos, fue publicado en Francia hace 3 años, generó muchísimo debate. Y la primera frase del libro, algunos días me arrepiento de haber tenido hijos, se consideró algo realmente estremecedor. ¿Cómo puede atreverse una madre a decir algo así? ¿Cómo se atreve a admitirlo? Algunas veces. Que algunas veces preferiría estar en otro sitio, que algunas veces preferiría tener otro tipo de vida, una vida en la que pudiera salir sin haber encontrado una canguro, una vida sin deberes escolares, sin tener que preparar la cena, sin levantarse a las 7 todos los días, una vida sin aburridas reuniones escolares, sin vacaciones en lugares estúpidos en los que haya una playa y algún tipo de actividad o club infantil. Desde luego tengo que ser un monstruo. Soy un monstruo y para empeorar las cosas, encima me enriquezco gracias a mi falta de sensibilidad. Las madres sensibles aman a sus hijos todos los momentos del día. Llevan sus fotos en las carteras y nunca, nunca, jamás se arrepienten de haberlos tenido. Consiguen compaginar la agenda de sus hijos con la propia sin ni siquiera pensar en ello. Hacen galletas en casa para los cumpleaños y las fiestas. Nunca, jamás sueñan en ninguna otra cosa. Hablan sola y exclusivamente de sus hijos. Me disculpo, he perdido el lugar en el que estaba. Sus hijos son los que graban el mensaje del contestador. Y tienen amigas que también tienen hijos, solamente amigas que tienen hijos. Y estas mujeres son felices, aunque no tengan carrera profesional, no tengan oportunidades, trabajos mal pagados, incluso aunque lleven la vida de una madre de un jugador de fútbol. Los niños son más importantes que sus propios deseos y se preocupan por ellos más que de su propia diversión. Sus hijos son su futuro. El problema es que estas mujeres tendrán futuro, pero no tienen presente. ¿Y qué van a decirles a sus hijos cuando estos crezcan? ¿Que son el sentido de su vida? ¿No es algo un poco fuerte, algo demasiado pesado para llevar sobre los hombros? Para los hijos, ¿no querrían los hijos también sentirse orgullosos de sus padres, de lo que han conseguido en su vida? Imaginen ahora que llegará el momento en que nuestros hijos nos imitarán y esos hijos no tendrán ambiciones ni deseos más allá de el tener hijos. Esos hijos que pasarán a ser sus nietos. No les preocupará dar sentido a su vida. ¿No es todo esto un poco triste?
¿No es un poco decepcionante para todos ustedes? Porque dentro estábamos convencidos de que nuestros hijos realizarían algo maravilloso, conseguirían logros que nos harían sentir orgullosos, algo que justificaría nuestras vidas aburridas y todos los sacrificios que habíamos hecho. Y puede que nos preguntemos, ¿y qué pasa con los padres? Hablo mucho de las madres, pero es porque ellas realizan el 80% de las tareas domésticas y porque muy a menudo cuando aparece el niño desaparece el padre. Es cierto que hoy en día tanto las madres como los padres intentan ser perfectos. Tienen la responsabilidad, la gran tarea de hacer felices a sus hijos. Tienen que distraerles, darles estímulos culturales, estabilidad. Y es un trabajo muy duro. Uno nunca es tan bueno como querría ser. No nos atrevemos a gritarles ni a darles un cachete. Los tiempos han cambiado mucho. Yo nací en los años 60 y mis padres nunca hubieran soportado un mal comportamiento infantil. Claro que lloraba en público de vez en cuando, pero se me castigaba cuando lo hacía. Hoy en día los padres se sienten culpables y están atemorizados de imponer límites, pensando que pueden de esa manera destruir la creatividad de sus hijos. Hagas lo que hagas, siempre vas a estar con el temor de traumatizarles de por vida. ¿Qué ocurre si una vez que crezcan y se conviertan en adultos necesitan ver a un terapeuta? No es nada fácil ser padre. Si uno hace demasiado, no es un buen padre. Si no hace suficiente, tampoco es un buen padre. Winnicott, como psicoanalista, decía que un niño necesita una madre lo suficientemente buena, pero no puedo dar ningún consejo sobre cómo educar a sus hijos. Hay muchísimos libros que tratan el tema y estoy segura de que allí se encuentran muchísimas soluciones generales. ¿Pero son realmente útiles? Es cierto que muchos padres arruinan la vida de sus hijos, pero hay también muchos hijos que arruinan la vida de sus padres. Pensemos en las desventajas de tener un hijo, porque existen por lo menos 40 razones para no tener hijos. Si queremos participar de la empresa de creación de niños, tendremos que pasar los fines de semana en parques temáticos de plástico, comeremos comida rápida, iremos al zoológico, probablemente visitemos Disneylandia en algún momento, un pueblo de idiotas animados poblado de gente con sueldos ínfimos vestidos de pato. No podremos visitar galerías de arte ni museos. Olvidémonos del sexo con cualquier persona que no sea nuestro marido o nuestro compañero establecido, habitual, regular. Sería, desde luego, un trauma para nuestro hijo. El hijo ha venido para que no nos divirtamos más. Habrá muchas cosas a las que habrá que renunciar después de tener un hijo. Una noche de sueño completa, descansar, decidir ir al cine de manera espontánea, salir más allá de las 12 porque la canguro se tiene que marchar, tomarse unas vacaciones durante el trimestre y fumar delante de nuestros hijos. Vamos a olvidar todo esto porque son crímenes contra la humanidad. Conozco a padres que se esconden de sus hijos cuando quieren fumar. Como decimos en Francia,
cuando quieren fumar. Cuando decimos en Francia es el mundo al revés. Esto quiere decir que el mundo se ha dado la vuelta. De verdad. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, eran los niños, los adolescentes, los que se escondían de sus padres cuando fumaban. En cuanto nazca el niño, habrá mucha gente que aparecerá y nos explicará lo que conviene al niño. Nos dirán que dar el pecho es lo mejor para el niño y que una buena madre no utiliza biberones. Pero ¿qué pasa con nuestras propias madres? Porque ellas sí que usaban biberones. En los 60 y en los 70 era muy habitual. Pero ahora, en esta época oscura, en aquellas épocas oscuras, las madres y los médicos no tenían ni idea de la naturaleza, de la armonía que debe existir entre madre e hijo. Incluso si dar el pecho es una esclavitud, las madres actuales se sienten obligadas a tirar los biberones para convertirse ellas mismas en biberones rodantes. Y hay aún otro motivo por el que no es recomendable reproducirse. El planeta está sufriendo la superpoblación y hay suficientes hijos en los países ricos. En los países ricos es donde consumimos más, así que cada bebé en un país desarrollado constituye un desastre ecológico. ¿Por qué deberíamos empeorar la situación? Desde luego que es inmoral malgastar todos los recursos escasos. Porque para ser un buen padre, por supuesto, compraremos un coche más grande y miles de dispositivos y maquinitas. Y nuestro hijo, a su vez, hará lo mismo en 25 años. Imaginemos el futuro de nuestro hijo. Incluso aunque hagamos todo lo que podamos para ser un buen padre, amoroso, comprensivo, se van a encontrar con la disciplina muy pronto en cuanto lleguen al colegio. El colegio es una máquina diseñada para enseñarles a los niños la obediencia. Y después llegarán al mundo laboral y ahí aprenderán a ser unos trabajadores perfectos, obedientes y sometidos. En Francia, nuestros maravillosos bebés no tienen futuro. El 25% de los jóvenes no pueden encontrar un trabajo. Son los perdedores con un destino lleno de trabajo mal pagado o falta de él. Habiendo dicho todo esto, seguramente todos estaremos decepcionados con nuestros hijos. Esto sucede en Francia y también en otros países. Cuanto más cuidan los padres a sus hijos, más pasan a pensar que sus hijos son perfectos, porque han dedicado tanta energía que uno espera mucho. Esperamos algún tipo de retorno a la inversión. Dedicamos tanto tiempo a cuidar a nuestros hijos, pero la recompensa nunca llega. O si llega, llega de una forma que nos sorprende, de una forma que no reconocemos como el producto de lo que nosotros hemos hecho. Es frustrante ser padre. Lo cierto es que tener hijos no nos hace ser mejores personas. ¿Sería mejor nuestra vida con niños o sin ellos? ¿Quién sabe? En mi caso, si yo no hubiera tenido hijos, estaría viajando por el mundo. Pero no me quejo, me siento afortunada, hago lo que me gusta, me gano la vida haciendo cosas que he elegido hacer. Aunque hay un pequeño problema con todo esto, y es que trabajo en casa. Y por supuesto, ahí es donde están mis hijos. Así que haga lo que haga, sigo siendo una madre. Y no
mis hijos no están tan descontentos con mi libro contra los hijos. No lo han leído porque les interesa muchísimo más Harry Potter y yo esto lo comprendo, es normal. Aún así, la semana pasada, mi hija hojeó mi libro y me dijo: tu libro es un poco vulgar. Y esto me satisfizo.